Ok, bien. Yo ya les he contado a ustedes en varias ocasiones que un problema, a ver, que un tema de investigación nace de un problema, ¿ok? De un problema que nosotros identificamos que existe. Y el problema puede ser de varios tipos y también lo habrán encontrado en el texto sobre fines de la investigación social. Un problema puede ser un problema político, por ejemplo, o un problema político en el sentido de que hay un problema social, el COVID, por ejemplo, la inequidad, la discriminación, y hay que tratar de solucionarlo, ¿verdad? Recordemos siempre la clase sobre qué es política de Max Weber. Alterar la dirección de un asunto. Por lo tanto, si existe algo que socialmente no está bien, que hay un problema social, podemos querer cambiar esa dirección de ese asunto. Por lo tanto, ese es un problema político. La pregunta de cómo logramos cambiar eso. Es decir, una investigación que plantea el problema, ¿qué hacer? Plantea el problema de cómo podemos cambiar el asunto que nos preocupa. Ese, por ejemplo, es un interés político, es un problema político, porque nos interesa cambiar eso. Otro puede ser un problema social, que también está relacionado con el problema político, pero que puede no estar orientado, el planteamiento de nuestro problema, a encontrar una solución, sino a conocerlo, a visibilizar una realidad social que creemos que no ha sido visibilizada. Ahí sería una investigación, un problema más social que nos interesa a nosotros, que consideramos que es un problema el hecho de que no se conozca sobre el tema. Como la perspectiva de las madres cuidadoras de personas con discapacidad. ¿Cómo viven? ¿Se les acaban los proyectos de vida personales o no? A una mujer que tiene que cuidar a un niño o a un, bueno, niño y adolescente y adulto con una discapacidad severa, por ejemplo, ¿sí? Con alguna discapacidad intelectual que implique una asistencia de por vida. Si esa asistencia de por vida pues, se presenta, generalmente recae sobre las madres, ¿sí? Por un tema de sociedad que asigna a las mujeres la obligación de hacerse cargo del cuidado, cosa que no es algo biológico, sino cultural. Pues entonces a lo mejor consideramos que es un problema el que no se haya visibilizado esa perspectiva y que no se visibilicen esas vidas y esos proyectos de vida. Entonces, ahí hay un problema social, ¿no? Sociológico, que podamos decir, que queremos visibilizar un problema social. Y también podemos tener, bien, podemos tener un problema intelectual. Un problema intelectual es una teoría que consideramos incompleta o un asunto que creemos que alguien ya investigó, pero que le faltó, eh, un problema en alguna teoría que ustedes tengan. Por ejemplo, a lo mejor ustedes tienen la teoría sistémica, ¿ok? De intervención del trabajador social y consideran que la teoría sistémica falla en ciertos aspectos. Ustedes pueden plantear también ese problema intelectual, ese problema teórico, en donde ustedes dicen, miren, la teoría sistémica dice tal, tal, tal. Sin embargo, al parecer no logra ser aplicada en ciertas comunidades o en ciertos casos. Entonces ustedes pueden plantear, eso también es un problema, porque la teoría no estaba funcionando como esperábamos. Ahí hay otro problema. Por lo tanto, ustedes lo importante es que identifiquen un problema que se encuentre en el espacio social, político o académico, pero ustedes deben lograr justificar que ese problema es real, como siempre les he dicho, y a partir de eso, pues se plantea una necesidad de investigar. Porque en quienes elegimos el camino de la ciencia, como ustedes de las ciencias sociales, igual que yo, pues creemos que se debe tomar decisiones y operar con base en los datos. Es decir, que no se puede tomar decisiones sin investigación previa. Ok, entonces yo les colgué un texto que les va a ayudar a elegir un tema de investigación. Es el texto que está en la semana 4. Igual como les digo, el texto de la semana 3, les pido que lo revisen, pero con paciencia, no hay tanto apuro, pero sí revisen el de la semana 4 que les publicó hoy para que les ayude a decidir, porque para la próxima clase voy a necesitar que ya tengan elegido su problema de investigación. Subiré la tarea en este fin de semana, pero por favor ya vayan definiendo su tema de investigación. ¿Cómo vamos a definir el tema de investigación? Voy a pedirles que usen la siguiente tablita, ¿sí? Que nos va a ayudar, una tablita publicada por la Universidad de Chile. Bueno, ahora les puedo compartir el enlace para que lo copien también. Es algo que me parece interactivo.
pese a que podamos pues, tener muchas más apreciaciones más puntuales desde un enfoque más teórico, más formal, pero es interactivo y por eso lo vamos a usar. Francisca, dígame. Ok, fue un error. No, profe, disculpe. No se preocupe. Bien, vamos a revisar esto de aquí. ¿Están viendo la Profe, pantalla? una pregunta. Buenas tardes. Hola, ¿quién es? Gemma, Gemma, dígame. una pregunta. En el tema de investigación, ¿se puede trabajar individual o grupal? Grupal. Todo lo que vamos a trabajar puede ser individual o de grupo de dos, con pareja, digamos, no grupal, ¿no? Grupos de dos. Ah, ya, ok, profe, gracias. Que esa era la Sí, duda, gracias. sí. Por eso también depende de ustedes, ¿no? Porque si ustedes ya quieren ir trabajando su tema de investigación, mejor trabajarlo individual y de una vez hacen su anteproyecto. Pero bueno, si no quieren, si quieren simplemente trabajarlo en equipo, también tienen sus Profe, métodos. Dígame, Mercy. profe, bueno, en mi caso, yo la quiero realizar individual, porque es bueno, creo que no sé si yo solo estoy con una materia y yo había dejado de estudiar y ahora la estoy retomando esta materia porque tuve unos inconvenientes. Ya había pasado un tema de proyecto para lo que es la sustentación, pero tengo que buscar el documento que lo mío ya está aprobado, pero tengo que buscar el documento en del año que me lo aprobaron, porque yo estuve dialogando con la profesora María Pivaque, entonces me dijo que tengo que tener el documento de sustentación. Entonces, sí me gustaría quisiera trabajar con el mismo proyecto, pero no lo he terminado. Si no, me tocaría trabajar con un nuevo, si no encuentro el documento cómo sustentarme. Usted sabe que uno tiene que, para poder que le aprueben las cosas, tiene que presentar las evidencias. Entonces, ahí Bueno, no sé si me permita trabajarlo no hay problema. individual o Claro, no, tengo que no. hacerlo Lo grupal. ideal para mí es que lo hagan individual. Pero si quieren hacerlo en pareja, pueden hacerlo. Usted hágalo como usted prefiera. Si ya de una vez va a trabajar sobre el tema que ya tenía definido, hágalo individual. Y va construyendo y mejorando conmigo, no pasa nada. ¿Ok? Ah, ya. Esa era mi pregunta. No se preocupe más. Gracias, profesor. Bien. Entonces vamos a ver este ejemplo interactivo. ¿Sí? Si bien yo tengo una idea, un problema, yo necesito ubicar ese problema, ubicarlo en el tiempo y en el espacio. Con ustedes vemos etnografía 2 y ya vemos etnografía 2 con ustedes, ¿no? Y ya estamos viendo, por ejemplo, las variables de análisis, me parece que se llamaban, no me acuerdo ahorita, las categorías de análisis. Y hablamos de la temporalidad y la espacialidad, porque siempre analizamos que un hecho social, un problema ocurre en un lugar y en un momento. Por lo tanto, eso también es importante definir en el problema de investigación. Si a lo mejor para ustedes el problema, primero que tienen que justificarlo, es decir, un problema que existe realmente por medio de noticias o por medio de estadísticas, por medio de otras investigaciones, por medio de algo que pueda hacer que el lector sepa que es un problema real. Eso irá en la parte de justificación del problema. Pero yo lo que les quiero dejar planteado es esta tablita de aquí. Por ejemplo, alguien dice que su problema, ¿sí? Que se da cuenta de que las redes sociales distraen a los trabajadores y disminuye su productividad. ¿Sí? Una persona que está trabajando, que a lo mejor es gerenta de un espacio de trabajo, se está dando cuenta de que hay un problema productivo, que desde que se permitió que los trabajadores ingresen con su celular, ha bajado el nivel de productividad de la empresa. ¿Ok? Si antes tenía un nivel de productividad de 4 toneladas de algo, ahora tiene un nivel de 3.5 y entonces plantea un problema productivo para la empresa. Y se hace las siguientes 4 preguntas. ¿Sí? Criterio, aquí hay 4 criterios de preguntas: qué, quiénes, dónde y cuándo. Y pregunta, ¿qué pasa? ¿Sí? Dice el uso de redes sociales, ¿ok? ¿Sí? El uso de redes sociales, aquí podríamos decir, distraen, ¿ok? El uso de redes sociales distraen. Pero principalmente, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? El uso de redes sociales. Eso es lo que está ocurriendo en el momento. ¿Por qué? Mucho cuidado con esto, porque a veces nosotros vemos un problema
y ya suponemos que es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ella dice, a mí me parece que desde que entraron los celulares está bajando la productividad o los celulares están generando tal problema. Miren chicos, nosotros tenemos dos maneras de pensar un problema o de analizar una realidad. La primera son nuestras percepciones personales, son nuestros prejuicios, son nuestras prenociones. A mí me parece que los celulares y las redes sociales están disminuyendo la productividad. Eso es lo que a usted le parece. Nadie hace una investigación para ya poner el resultado en el título. O sea, yo no puedo, como les digo, hay dos maneras de pensar. Lo que a mí me parece, lo que yo creo que veo y lo que científicamente puedo investigar y decir que es. Entonces, por ejemplo, aquí la chica me dice, yo creo que las redes sociales distraen a los trabajadores y disminuyen su productividad. Chuta, ya está lista la investigación. ¿Ya para qué? Ya está solucionado el problema, ¿no? Dicen, hay un problema de productividad. Y ella dice, es por los celulares, por las redes sociales. Ya está, solo hay que quitar los celulares y se acabó el problema. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la percepción de ella, es lo que ella está viendo, lo que ella supone que está pasando. Por lo tanto, quiere comprobarlo. Entonces, yo no puedo poner de título mi suposición. No puedo ponerlo, porque es como dar el resultado. ¿Qué tal si yo hago una investigación y me doy cuenta de que realmente las redes sociales no habían disminuido la productividad, sino que la había disminuido un asunto de depresión, de conflictos internos entre los trabajadores, o un tema de que por el contexto de salud los trabajadores vienen con menos ánimo o vienen más cansados, o a lo mejor los trabajadores están teniendo un doble trabajo para poder pagar las facturas de todos los meses? ¿Qué tal si yo me encuentro con eso? Entonces, ¿yo para qué puse en la investigación, en el nombre de la investigación, que las redes sociales producen algo? La investigación social es para comprobar si algo produce algo. Por lo tanto, no de entrada no voy diciendo eso. Yo no puedo decir la influencia negativa de tener un padre ausente. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué eso no puede ser un tema de investigación? La influencia negativa de tener un padre ausente. Porque ya está hablando de una digamos, de la causa, que es la influencia negativa. Exacto. Ya estoy Y ya dando está un dando juicio. los resultados. Exacto. Ajá. Estoy dando un juicio de valor. O sea que ya, ¿para qué hago la investigación? Pues si estoy haciendo una investigación solamente para decir lo que yo quiero, lo que yo pienso. Yo puedo poner, ¿no? Plantear como pregunta, ¿existe influencia sobre las personas cuando tienen un padre ausente? Ok, quiero comprobar si hay una relación. ¿Qué influencia tiene? Pero no digo si es positiva o negativa. ¿Sí? O no digo si hay o no influencia. A lo mejor analizo y no hay ninguna influencia negativa. ¿Qué tal si yo le pongo el título, la influencia negativa de tener un padre ausente? Y cuando investigo, ha sido buenísimo porque el papá era maltratador. Y por lo tanto, la influencia ha sido bastante positiva. Y el niño es abanderado, graduado con honores y es un niño respetuoso. Y yo ya de entrada dije que el niño de ley tiene influencia negativa. ¿Por qué? Porque estoy hablando desde el prejuicio, ¿se dan cuenta, no? No, es que yo creo que tiene que haber padre y madre siempre. Ese es prejuicio nuestro, ¿no? Y por lo tanto estamos prejuzgando, por eso se llama prejuicio. Entonces estamos haciendo un juicio antes de investigar. Y entonces tenemos que ubicarnos. ¿Vamos a hacer juicios personales o juicios científicos? Entonces, evitar poner en el título un juicio personal. Yo no puedo decir la maldad de las madres ecuatorianas. Tampoco, estoy suponiendo ya un resultado, un prejuicio mío. No puedo decir el peligro de la convivencia con familiares de segundo orden de sanguinidad. Ya estoy diciendo que hay un peligro. Entonces simplemente estoy inventando una investigación para justificar mis pensamientos. No puedo hacer eso. Entonces, se dan cuenta, el problema de ella, de la persona que está aquí, dice, las redes sociales distraen a los trabajadores y disminuyen su productividad. ¿Ok? Ella está suponiendo, es su prejuicio, lo que ella vio rapidito. Todos estamos llenos de prejuicios. A ver, hay que entender dos cosas. Prejuicios, nuestros juicios previo a una investigación. Yo creo que ella me va a caer mal, es pesada. La compañera es como creída, pero nunca he hablado con ella. Entonces yo estoy juzgando sin conocerla, por lo tanto, prejuicio. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Voy, salgo con ella, me hago el amigo, bla, 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 y a las 2 semanas de investigación de amistad,
yo concluyo de que sí, ha sido bien creída. Pero ya estoy concluyendo con base en la investigación que hice, ¿verdad? ¿Qué tal si yo voy, convivo con ella y es tipaza, la mejor amiga forever, mi BFF? Juzgué, prejuzgué y me equivoqué en el juicio que hice. Por lo tanto, vamos siempre a mantener los prejuicios, no son inútiles porque nos ayudan a actuar rápido en momentos de incertidumbre, ¿verdad? De una nos alejamos. Bueno, son maneras que casi naturales del ser humano de como que cuidarse de algunas situaciones y prejuzgan rápido. Pero en ciencia tenemos el tiempo suficiente para hacer juicios de investigación, no prejuicios. Por lo tanto, ella está suponiendo aquí que son las redes sociales las causantes de la baja en la productividad. Ese es su prejuicio, ¿ok? Y está bien. Esa puede ser su hipótesis, como suelen decir, ¿no? El prejuicio es lo que yo creo que está pasando, mi hipótesis. Yo creo que es eso. Ok, vamos a comprobarlo, pero no lo voy a colocar en el título, ¿ok? Entonces, pongo uso de redes sociales. Eso es lo que a mí yo quiero comprobar. O sea, ¿qué está pasando con las redes sociales? Porque estamos usando redes sociales, quiero comprobar si eso tiene o no una relación en el trabajo. Luego pongo quiénes, con quiénes, a quiénes afecta el problema. ¿Quiénes están involucrados en el problema, en el objetivo que estoy analizando? Bueno, la fuerza laboral chilena entre 20 y 35 años, porque aquí es una investigación, pues, está diciendo ya, mis trabajadores tienen esa edad. Ok, son ellos los que están relacionados con el problema. ¿Dónde? Pequeñas y medianas empresas. Yo puedo hacer esto mucho más delimitado. Puedo decir, ok, trabajadores de 20 a 35 años, ¿dónde? En la empresa INEPAC de la ciudad de Manta. Puedo ya delimitar puntualmente dónde voy a investigar, porque a lo mejor no tengo plata para investigar todas las pequeñas y medianas empresas del país, ¿no? O un gran número de ellas. A lo mejor solamente quiero investigar en un lugar puntual. Entonces, el dónde es el lugar. Y finalmente, el cuándo. Miren, ahí nosotros estamos acostumbrados a investigar el presente. ¿Ok? El presente. Siempre ponemos, ¿no? En el año 2020 o en el año 2021. Estamos acostumbrados a estudiar el presente porque es una fuente directa de conocimiento. Podemos directamente preguntar a quienes viven ahorita, pues porque es el presente. Entonces no tengo que hacer un viaje en el futuro, ¿no? en el pasado ni nada. Pero es posible también investigar el pasado. ¿Ok? Mucho ojo con esto, porque es posible investigar el pasado. Uno de los temas, por ejemplo, que es sumamente interesante, que yo me prometo algún día investigar, pero que nunca tengo tiempo para hacerlo, es todo el tema de los acuerdos familiares para el matrimonio en el campo de Manabí que se hacía antes. Ustedes saben que antes casaban a las mujeres con acuerdos familiares, ¿sí? Tengo una hija de tantos años y casémosla con tu hijo. Y muchas personas fueron casadas de esa manera. Y eso es un tema de violencia contra la mujer, de control contra la mujer, que explicaría muchas cosas que siguen pasando hasta el momento de hoy. Y muchas tal vez de sus abuelitas se casaron con el hombre que no amaban. Se casaron obligadas. ¿Ok? Pero eso ya no pasa. Incluso está prohibido desde el 2015 el matrimonio con menores de edad. Pero sí hay menores de edad que se casaron antes del 2015. Muchas personas, cuando digamos que embarazaban a mi hija tiene 14, 15 años, y la embarazada un mayor de edad, eso es violación, ¿ok? Siempre que hay sexo, el acto sexual entre menor de edad y mayor de edad, es violación. No existe consentimiento. Cuidado vayan a decir ustedes, lo que pasa es que la chica quería. No, es menor de edad. No puede consentir tener sexo con un mayor de edad. Por lo tanto, hay un caso de violación. Pero, ¿qué es lo que pasaba? En Ecuador había una ley que permitía que los padres firmaran el matrimonio de la hija menor de edad. Entonces, muchos padres, digamos, a mi hija la violaron. No, ella no quería, ni siquiera lo quería ese señor, ni estaba ilusionada, ni nada. El señor la viola, la embaraza. Por lo tanto, hay todas las pruebas, porque puede hacer una prueba de ADN del feto o del niño cuando nazca, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que sabiendo que hay posibilidad de comprobar la violación, yo puedo meterlo preso al señor de 35 años que violó a mi hija de 15, ¿verdad? Pero
¿Qué es lo que pasa? Yo, aparte que estoy en contra del aborto, por lo tanto no voy a permitir que mi hija aborte. Además, en el Ecuador está prohibido el aborto. Entonces, ¿qué es lo que va a tocar? Que mi hija tenga el hijo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, y es muy común en Ecuador, las niñas violadas son madres a los 12 años, 13 años, 14 años, 15 años. Y entonces están embarazadas a los 14 años. ¿Qué es lo que se hacía en Ecuador? Muchos casos hay de padres de familia que le dicen al violador, o te casas con mi hija o te meto a la cárcel. Entonces el padre dice, no quiero que mi hija aborte porque mis creencias no me lo permiten, no me permitirían generar un aborto. Por otro lado, ya la deshonraron, como decían antes, a mi hija y quiero que alguien se haga cargo del niño. Por lo tanto, voy, intimido al violador, en lugar de meterlo preso, negocio con el violador para que se case con mi hija. Y así muchas niñas violadas terminaron casándose con su violador, porque los padres firmaron para autorizar el matrimonio. Y hay todo un tema de intimidación dentro de la familia que hace que la niña también firme y colabore con ese acto de impunidad y de violencia contra ella. Por lo tanto, eso ya no pasa en Ecuador desde el 2015 porque está prohibido. Pero yo podría tener un par de casos, o podría identificar casos de personas que yo sé que se casaron siendo menores de edad. Entonces, a lo mejor a mí me interesa conocer la experiencia de una mujer que se casó siendo menor de edad. La experiencia de esa ley ecuatoriana que autorizaba a los padres a casar a sus hijas menores de edad. Por lo tanto, es imposible que yo le ponga año 2020, ¿verdad? Imposible porque ya no hay. Entonces yo puedo ver, analizar, por ejemplo, cómo se realizaban los matrimonios entre mayores y menores de edad en el Ecuador, en la provincia de Manabí o en el cantón Charapotó en el año 2013, porque tengo un caso que sucedió en el 2013. Entonces yo puedo consultar a esa persona. Por ejemplo, yo tengo una familiar, ¿ok? Que es bastante viejita ya. Y se casó con un señor porque le obligaron a casarse. No era el hombre que amaba, ella amaba a otra persona. Y los padres le obligaron a casarse con otro señor por un tema económico. Yo quiero investigar tal vez cómo fue la experiencia de esa señora que fue obligada a casarse. Quiero mostrar, porque yo creo que esa realidad no ha sido mostrada. Entonces quiero mostrarla. Entonces mi fecha de investigación es anterior al 2020. Entonces yo quiero analizar por medio de una historia de vida, por ejemplo, ¿no? La experiencia de un matrimonio arreglado en el cantón del Carmen de la provincia de Manabí en el año 1985, 1980. Ahí hay una fecha del pasado. Entonces yo quiero, por ejemplo, analizar estrategias de cuidado comunitario en población LGBTI en el año 1996. ¿Por qué? Porque antes del 97 era ilegal ser homosexual o LGBT en Ecuador y te metían de 2 a 4 años a la cárcel. ¿Ok? Entonces, ¿yo cómo puedo averiguar eso ahorita? Si ahorita es legal, pues nadie está preso por ser homosexual. Pero en el 96 sí. Entonces, yo puedo plantear que, ¿cómo hacía? Por ejemplo, yo recuerdo unas conversaciones de algunos amigos en Quito que ya son bastante mayores y me contaban que cuando iban a la discoteca en Quito, como era ilegal, la policía hacía algunas redadas. Yo creo que este chisme siempre se los cuento, y se lo he contado como 10 veces, creo. Dicen que tenían una pequeña alarma dentro de la discoteca y que cuando llegaba la policía, porque la policía llegaba y se agarraba, y si veía a 2 hombres besándose, presos, ¿no? O se veía mujeres trans, presas. Y entonces llegaba la policía de la nada, veía a 2 hombres bailando, presos, 2 mujeres bailando, presos. Entonces, ¿qué hacían? Dice que tenían una alarmita dentro de la discoteca y cuando veían que la policía entraba, el mismo portero activaba la alarma, que era un poquito silenciosa, pero toda la gente se ponía pilas y soltabas a tu pareja, si es del mismo sexo, la sueltas y buscas a una pareja de diferente sexo. ¿Sí? Si eres lesbiana, soltabas a tu novia y buscabas a un chico gay para bailar con él para que la policía no te vea que estabas bailando con otra mujer. Esos son mecanismos de cuidado comunitario. ¿Se imaginan ustedes una discoteca, una alarmita que te avisa cuando viene la policía para soltar a tu pareja y bailar? Y eso parece como la dinámica del barquito, ¿no? De que el barquito se está hundiendo. Entonces, sueltas a tu pareja, miras para todos lados y buscas a quien sea, le agarras, le abrazas, le besas como sea,
para evitar la represión policial y la cárcel. Entonces yo no puedo investigar eso en el 2020 porque ya no existe, pero puedo investigar en el 1996 con personas que aún viven y que experimentaron, que vivieron en el 1996. Entonces también puedo hacer un análisis del pasado. Si ustedes, por ejemplo, a lo mejor quieren hacer un análisis de cómo fue estudiar la universidad durante el terremoto del 2016. A lo mejor quieren entender eso de ahí. Entonces el año de estudios es 2016, no es 2020. Sí, si yo quiero recuperar la memoria de algo que pasó en el terremoto, el año de estudios es 2016. El cuándo es el 2016. Si yo quiero analizar las experiencias familiares en Chone por el fenómeno del niño que pasó en 1998, pues la fecha es 1998. Entonces siempre podemos investigar el presente o el pasado, dependiendo de nuestro problema de investigación. Por eso digo, no se limiten a eso. ¿Ok? Entonces, respondiendo a estas tres preguntas, ¿sí? Ustedes pueden plantear, ¿sí?, un tema de investigación. Por ejemplo, aquí yo tengo una crítica, ¿sí? Dice regulación del acceso a las redes sociales para optimizar la productividad en las pymes chilenas. Aquí, esto ya implica, a ver, ¿quién me puede decir qué problema tiene esto? ¿Quién me puede decir qué problema tiene este tema? Regulación del acceso a las redes sociales para optimizar la productividad en las pymes chilenas. Eso más bien sería como regular el uso del teléfono, porque no se puede regular el acceso a las redes sociales. Desde ahí partiría más bien. Ok, por un lado puede ser que esté mal orientado, pero ¿saben qué es lo que pasa aquí? Aquí está asumiendo, ¿sí? Eso ya está como resultado. Eso ya es un resultado. Eso debería ir al último, digo yo. Sí, Pablo. Verá, aquí ¿qué tenemos? Nos está diciendo ya que regular el acceso a redes sociales va a generar una optimización de la productividad. ¿Ok? Entonces Es aquí como ya, una conclusión, un exacto, resultado. ya nos está diciendo qué resulta. ¿Qué puede pasar en este tema? ¿Por qué se me ocurre a mí que está planteado de esa manera? Porque a lo mejor hubo ya una investigación previa que ya comprobó eso, ¿sí? Si hubo una investigación previa y que ya hubo una investigación fuerte, todo formal, de alguien que dijo, sí, en efecto, el uso de redes sociales disminuye la productividad. Si ya hay una investigación previa que lo diga, ok, yo ahí sí puedo plantear estrategias de regulación, porque hay una investigación que ya me dice que eso es real, ¿ok? Si no hay, no puede. Si no hay, no puede. Pues te digo, si no existe una investigación previa, el problema planteado, el tema final, no me parece correcto. No me parece correcto. Si hay una investigación previa que diga que eso sí influye, entonces, ok, en base a tal investigación que ya planteó la relación entre el uso de redes sociales y la productividad, ahora mi problema es político y es cómo entonces regulamos. Es un problema para mi investigación porque ya una investigación resolvió el problema de si tienen relación el uso de las redes sociales y la productividad. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Sí, Okay, entonces, esas son mis pautas. Ustedes sí pueden tener una continuación de una investigación previa también, ¿ok? Si hay una investigación que dice que en Manabí el ausentismo paternal de los padres genera tal problema, ¿ok? Si ya hay una investigación que lo dice, usted puede decir, ah, mira, qué interesante. Entonces mi investigación va a basarse en esa y va a ser una continuación en la cual planteo estrategias para reducir los efectos de la ausencia parental. ¿Ok? Entonces ahí yo ya puedo plantear eso, pero porque hay una investigación previa que me lo confirma. Si no la tengo, no. ¿Ok? Depende de mi momento de investigación. Por ejemplo, ¿alguien tiene algún problema que le gustaría investigar? profesor, una pregunta. Por ejemplo, mire, en el caso mío con mi compañera, habíamos decidido estudiar las causas y consecuencias sobre las rupturas de los noviazgos
en tiempos de COVID, pero no ha habido ningún estudio sobre ese tema. Entonces, no sé si estaría correcto o no. A ver, profe, hay estudios de rupturas de noviazgo, pero así en general. No Claro, hay anteriormente, tiempo. no en el tiempo de COVID. ok, entonces sí puede justificar. Si hay efectos, si ustedes tienen una investigación que ya les dice que hay consecuencias y efectos cuando una persona tiene una ruptura amorosa, pues entonces usted puede plantear, ok, dado esa investigación, por eso es importante el marco teórico, ok, el marco teórico es importantísimo, que es las otras investigaciones con las que usted va a trabajar. Y usted va a decir, según la investigación tal del año 2008, las rupturas amorosas generan efectos tal, 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 tal. Además, las rupturas amorosas se clasifican en tantos, tales, tales, y generalmente tienen efectos psicológicos sobre las personas de tal tipo. Sus consecuencias suelen ser tal, tal. Todo eso es la investigación de alguien más. En base a este planteamiento de Inostroza 2008, se plantea cuáles son los efectos entonces de rupturas amorosas en el contexto de la pandemia. Ahí ya tiene sentido porque sabemos que las rupturas amorosas generan efectos, ya lo sabemos, y consecuencias. Por lo tanto, si pasaron en el COVID, también, pues, si lo que ya se comprobó fue que todas las rupturas amorosas generan efectos. Por lo tanto, en el De contexto ley que va a generar efecto, profe. Exacto, por eso. Ah, Ahora, si usted no tiene la investigación previa que le diga directamente eso, plantéelo de manera más abierta para ver, para indagar. Por ejemplo, ¿cómo lo plantearía yo? Lo plantearía como rupturas amorosas durante la pandemia de COVID-19 en tal ciudad, tales meses, o directamente año 2020. Aunque si dice, sí, póngale 2020 porque lo mejor la pandemia sigue hasta el 2021 y después no sabemos qué año es. Algunas investigaciones plantearon COVID-19 sin fecha porque uno ya sabe que eso fue en el año 2020, pero aún no se acaba. Entonces, si no se acaba todavía, a lo mejor ponerle COVID-19 nos va a hacer confundir, no sabemos si es 2020, 2021 o 2022. ¿Hasta cuándo durará? ¿Sí, Jimena? Dígame, Jimena. No, profesor. Ok. Se marcó. Entonces, yo lo plantearía así, para no asumir que tiene consecuencias y efectos, si es que no tengo una investigación que me lo compruebe. Entonces, yo lo plantearía como rupturas amorosas durante la pandemia del COVID-19. A ver, vamos a ver esto. Aquí está. ¿El qué? Ah, que ustedes no están viendo. A ver, les comparto. A ver, dice, ¿el qué? El qué son las rupturas amorosas, ¿no? Durante la pandemia del COVID-19. Ese es su asunto, el qué. ¿Quiénes? ¿Sí? Bueno, rupturas amorosas en general, ¿no? ¿Quiénes? ¿En qué población quiere analizar eso? ¿Por lugar, por edad? ¿En quiénes? Lo habíamos planteado en la etapa de la adolescencia, que esa tiene una edad límite. en el barrio, ¿cuál fue el barrio, compañera? No, ¿quién es a quién? O en la población de Manta, los jóvenes de la población de Manta. No importa si me dicen las dos cosas juntas, porque generalmente pasa eso, que cuando yo delimito el quiénes, necesariamente delimito el dónde. Porque si yo digo los jóvenes del barrio tal, es que son esos jóvenes de los que quiero analizar, no todos. Entonces no se preocupen si se mezclan, esos son guías, no tienen que responder exactamente. Y entonces, ¿quiénes y dónde? En los adolescentes en la ciudad de Manta. Todos los adolescentes de la ciudad de Manta, entonces, un barrio específico. Yo diría que en un barrio específico, porque no vamos a investigar en sí a todos los adolescentes que de Manta, Sí, bueno, igual puede tener una una estrategia para, muestra. sí, exacto, una muestra y ya, para ver cómo está. También lo puede plantear así. Muchas personas prefieren delimitarlo en un sector específico. También eso va a depender mucho de su población. Si usted tiene acceso a los adolescentes que han tenido una ruptura amorosa en tal barrio, chévere. Y a lo mejor puede entrevistarles, ¿sí? O puede tratar de obtener información. Pero si no tiene acceso, a lo mejor hace una encuesta para que la resuelva cualquier persona demanda, ¿no? Profe, es que podemos
o sea, yo lo digo más bien enfocado de manera global en Manta, porque imagínense que en ese barrio, que nos enfoquemos en un solo barrio, solo haya 2 o 3 casos, o un solo caso, o no haya ni un caso ya. Entonces en Manta, al menos tomamos una pequeña muestra de los habitantes, de los adolescentes de Manta. Entonces, de allí nos vamos a basar, ¿cómo se dice? Aplicando encuestas, instrumentos de investigación, para que ellos nos ayuden con información. O sea, y eso. Ya, muy bien. Entonces ahí está identificando. Sí, me parece a mí bien dejarlo abierto porque, como dicen, pueden ser gente de varios lugares y a lo mejor no puede decir de tal barrio porque tiene uno de ese barrio, otro de otro barrio, otro de otro barrio. Entonces no pasa nada. Bien, entonces ahí usted tiene el quiénes, ¿no? Y el dónde. ¿Sí? ¿Y cuándo? No, dígame el cuándo. En el año de 2020, en el periodo del 2020. Ok, sí, el periodo de la cuarentena que fue en el año 2020. Ahí tiene ya un tema usted. Ya tiene el tema escrito. El tema tiene que leerse el qué, el quiénes, el dónde y el cuándo. ¿Ok? Entonces usted quiere ver rupturas amorosas, ese es el qué, en adolescentes o en jóvenes, dependiendo de cómo lo delimiten, en la ciudad de Manta, ¿cuándo? Durante el año 2020, ¿sí? O durante la pandemia de COVID-19 del año 2020. Y allá usted tiene su tema de investigación. Ya tiene el tema final, listo para empezar ya con el resto de temas. ¿Ok? Entonces, ¿qué les voy a pedir, chicos? Se los voy a publicar, pero ¿qué les voy a pedir? Primero que me pongan un problema. ¿Sí? Un problema es que ustedes me expliquen en sus palabras qué es lo que quieren investigar, aunque no sea el tema perfecto, simplemente sus palabras. Es preocupante que haya pasado tal cosa, creo que las rupturas amorosas se han generado mucho, pueden ser sus prejuicios, ahí pueden ir sus prenociones, un poquito lo que ustedes creen, ¿ok? En el problema clave. ¿Cuál es el problema que ustedes creen que hay? Luego ya le arman con estos criterios el tema final. ¿Sí? El qué, el quiénes, el dónde y el cuándo. ¿Qué más van a hacer? Una vez que tienen ya el problema clave, la delimitación del tema final, que sería respondiendo a estas preguntas, si pueden hacer este cuadrito, por favor, van también a definir el interés de la investigación social. ¿Sí? ¿Cuál es el interés? A partir de la lectura que hicieron. ¿Cuál de todos esos intereses que habían, los 7 intereses, es el cual se relaciona a su investigación? Y con eso, lo que van a hacer ahora es buscar una bibliografía. ¿Qué quiere decir? Miren, chicos, la bibliografía es fácil de identificar si hacen lo siguiente. Se les voy a mostrar rapidito aquí. A ver, me debo... Bien, vamos a ver entonces mi Word para darles un ejemplito rapidito de cómo la busco yo, ¿no? Hay mil maneras, pero aquí les doy un tallercito práctico. El tema de ustedes es, ¿cómo era? Rupturas amorosas, ¿no? Rupturas amorosas. Ese es el qué. En adolescentes de la ciudad de Manta durante la pandemia de la COVID-19 del año 2020. ¿Sí? Porque ya la COVID va durando bastante ya. Bien, aquí se dan cuenta, ¿no? El qué, vamos a pintarlo un color. El quiénes, esto ya tienen hecho el trabajo. El quiénes, el lugar, el dónde. Está feísimo ese. A ver. Ah, dice mal. ¿Sí? El dónde y el cuándo. Ahí tienen ya hecho su trabajito. Bien, aquí está el tema. Se dan cuenta que tiene todas las 4 criterios de los cuales hablé. ¿Quiénes? ¿Qué cosa? Rupturas amorosas. ¿Quiénes? En adolescentes. ¿Dónde? La ciudad de Manta. ¿Cuándo? Durante la pandemia de la COVID-19 del año 2020. ¿Ya está? Ese es su tema de investigación hecho. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Primero, buscar el mismo tema en Internet. Tal cual está ahí. Copian, tal cual, ¿ok? Y se van a buscar. No están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Pero están viendo el Google. La de Word. La de Ok, Word. vámonos a Google. Vámonos a Google. Miren, yo ya les puse ahí
pero vámonos a Google Scholar, ¿ok? Bien, vamos a Google Académico y ponemos, ¿ya? Y yo busco el tema directamente y vamos viendo qué se parece, ¿ok? Violencia intrafamiliar en su impacto, desobediencia civil, libertad. No encuentro nada todavía, nada. A veces el Google normal también busca cosas interesantes. No veo nada. Si no veo nada, ¿ok? La primera opción de búsqueda es el nombre exacto, para ver si alguien ha buscado ya esa investigación. Si no, lo que voy haciendo es cortándole ciertas cosas. Por ejemplo, te quito la ciudad de Manta. ¿Ya? Y vámonos solamente con eso. A ver, antes de decirles eso, de hacer esa recomendación, miren, aquí tienen algunas variables, si se quiere decir, ¿ok? O algunos conceptos. Por ejemplo, rupturas amorosas, ¿sí? Para mí ya es un tema que puedo buscar en Google. Investigaciones sobre rupturas amorosas me va a hablar de qué es una ruptura amorosa, qué significa, qué efectos tiene, etcétera, etcétera. Solo con buscar en Google Académico rupturas amorosas. Vamos a ver qué sale en Google Académico. ¿Sí? Vamos a borrar todo, menos rupturas amorosas. Vamos a ver qué sale. Aquí está, ¿ves? Relaciones amorosas, ¿ok? Esto es en portugués. Resiliencia de rupturas amorosas en los estudiantes de psicología de la Universidad Técnica de Manaví. ¿Ves? Ya tienen una investigación parecida que puede tranquilamente ayudarles. Proceso de elaboración de duelo en rupturas amorosas de jóvenes de 18 a 25 años. ¿Ves? Ya tienen ahí otra bibliografía facilita. Resiliencia de rupturas amorosas en los estudiantes. Ahí, aquí está otra vez, pero está mejor. Cuando se acaba el amor, estrategia de afrontamiento, duelo por pérdidas amorosas y crecimiento postraumático en estudiantes universitarios. ¿Ves? Abaquita. Entonces ya solo con rupturas amorosas yo tengo alguna bibliografía que me va a orientar en rupturas amorosas. Si no encuentro con eso, o si quiero seguir indagando, puedo buscar precisamente más, ¿no? Rupturas amorosas en adolescentes, si quiero irme más detallado. Y yo también puedo mezclar, por ejemplo, puedo poner rupturas amorosas, pandemia COVID. ¿Sí? Ahí se puede hacer una búsqueda. Otra búsqueda puede ser rupturas amorosas. Otra búsqueda puede ser amor durante pandemia. Pandemia COVID. ¿Sí? Así puedo ir buscando. También puedo poner amor o rupturas amorosas en Manta, Ecuador. ¿Ven? Voy mezclando las ideas. No tengo que encontrar algo exactamente. Aquí ya encontramos como unas 5 bibliografías. Vamos a buscar rupturas amorosas en Manta. Aquí dice la aceptación o rechazo de la comunidad LGBTI del grupo Horizonte de la ciudad de Manta. Ah, bueno, aquí supongo que es estudiante de trabajo social. Y ya antes, bueno, ese es tema LGBT. No habla de amor directamente. Situación de acoso, no habla de amor. Ven, a lo mejor no encuentro y por eso tengo que seguir mezclando. Estructura psicológica, impulsiva, adicciones, comportamientos, no. Ok, no encuentro nada. No encuentro nada, entonces tengo que, a ver, veamos, amor. Vamos a poner amor en Manta 4. Antropología educativa, relación entre la capacidad personal, prevención de las formas de violencia causantes, ok. Bien, tampoco encuentro mucho, ¿sí? Pero, bueno, de la otra manera encontramos más. Y así yo puedo ir identificando mi bibliografía. Entonces, para la próxima, para el deber que les voy a dejar, por favor, tener el problema clave. Déjenme anotarlo. Problema clave, ¿sí? O problema percibido, ¿no? ¿Qué creen ustedes que está pasando? A ver, déjenme compartir la pantalla rápidamente antes de que termine esta clase. Problema clave con problema percibido. El cuadro de criterios para tema de investigación. Responden las preguntas del cuadro. El tema de investigación ya después de haber respondido el cuadro. El interés de la investigación. Quiero aquí que me armen una pequeña justificación. ¿Esto qué es? Comprobar que es un problema real. Periódicos, redes sociales, estados de fe, cosas que ustedes puedan decir,
es un problema real, no me lo inventé. A lo mejor nadie ha terminado una relación en todo Manta y ustedes ya ven. Entonces, busquen algo que pueda servirles. Noticias, redes sociales, otras investigaciones, ¿sí? Casos identificados, ¿sí? Pueden plantearlo, ¿sí? O pueden incluso plantear diagnósticos que hayan tenido, identificación profesional también. Pueden ustedes afirmar que profesionales de tal área indicaron que es un problema que está ocurriendo, ¿ok? No tienen tampoco que obligarse a tener periódicos, a veces no se publica todo lo que pasa, pero los profesionales lo saben. ¿Sí? El interés de la investigación y una bibliografía corta. De al menos 5, ¿sí? 5 investigaciones. Que pueden ser libros, artículos científicos, etcétera, ¿sí? Bibliografía. Este es el deber, chicos. Antes de publicarlo, ya se los pongo aquí, para que le hagan una capturita de pantalla si quieren, o como quieran, ¿ok? Bien, eso sería todo por hoy, chicos. Me tengo que ir entonces, porque ya son las 6 y ustedes también. Y les agradezco muchísimo por estar en esta clase. Cuídense mucho y igual la voy a